El mundo amanece con el ataque de Israel a Irán, un evento que desde hace días se intuía que podía ocurrir, pero que la mayoría de las personas esperábamos que no se diera por las dimensiones que puede tomar. El ataque fue confirmado y justificado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Hace unos momentos, Israel lanzó la Operación León Ascendente, una operación militar dirigida a reducir la amenaza iraní para la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará durante los días que se necesiten para eliminar esta amenaza. Durante décadas, los tiranos de Teherán han pedido descaradamente y abiertamente la destrucción de Israel. Respaldaron su retórica genocida con un programa para desarrollar armas nucleares. En los últimos años, Irán ha producido suficiente uranio altamente enriquecido para fabricar 9 bombas atómicas. 9. En los últimos meses, Irán ha tomado medidas que nunca antes había tomado. Medidas para armar este uranio enriquecido. Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría ser un año, podría ser dentro de unos meses, menos de un año. Este es un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel. Hace 80 años, el pueblo judío fue víctima de un holocausto perpetrado por el régimen nazi. Hoy, el Estado judío se niega a ser víctima de un holocausto nuclear perpetrado por el régimen iraní. Ahora, como primer ministro, he dejado claro una y otra vez, Israel nunca permitirá que aquellos que piden nuestra aniquilación desarrollen los medios para lograr esa meta. Esta noche, Israel apoya esas palabras con acciones. Atacamos el corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán. Por supuesto, la respuesta del líder supremo de Irán, el Ayatollah Jamenei, no se hizo esperar y dijo en su cuenta de X: con este crimen, el régimen sionista se ha preparado a sí mismo un destino amargo y doloroso, que sin duda recibirá. Frases como esta no dejan duda de que la respuesta de Irán vendrá. Pero ¿cuál es el trasfondo de este conflicto? Veámoslo. ¿Cómo surgió esta rivalidad entre Irán e Israel? Israel e Irán llevan años enzarzados en una rivalidad sangrienta y su intensidad fluctúa en función del momento geopolítico. Irán considera a Israel un estado ilegítimo que ha usurpado tierras que pertenecían a los musulmanes. Por su parte, Israel acusa a Irán de financiar a grupos como Hamas y Hezbollah que atentan contra su territorio y de querer desarrollar bombas atómicas. En ese contexto, la guerra en Gaza ha empeorado las cosas. Pero Israel e Irán no siempre fueron rivales. De hecho, en los primeros años tras la proclamación del Estado de Israel en 1948 hubo una relación bastante cercana. En ese momento, Irán era una monarquía en la que reinaban los shahs de la dinastía Pahlaví y era uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Por eso, el fundador de Israel y su primer jefe de gobierno, David Ben Gurion, buscó la amistad iraní ante el rechazo al nuevo Estado judío de sus vecinos árabes. Y lo consiguió. Aunque en un inicio Teherán se opuso a la partición de Palestina que dio origen a Israel, fue uno de los primeros países musulmanes en reconocer al Estado judío. Pero entonces llegó un momento crucial: la Revolución Islámica de 1979 en Irán. El Shah Pahlaví, que llevaba 37 años gobernando Irán, fue derrocado. Había sido criticado por su estilo autocrático y la falta de democracia. Con la Revolución Islámica tomó el poder el líder supremo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que aglutinó a movimientos de izquierda influenciados por la Unión Soviética, intelectuales, nacionalistas, laicistas e islamistas. Y se propusieron lo que llamaron liberación de Irán de la dominación extranjera, especialmente de Estados Unidos y las potencias occidentales. Fue entonces que Irán comenzó a llamar a Estados Unidos el Gran Satán y a Israel, su aliado, el Pequeño Satán, y enarboló la causa palestina frente a Israel. Entre las acciones del nuevo régimen estuvo la ruptura de relaciones con Israel, dejar de reconocer los pasaportes israelíes y se apoderó de la embajada de Israel en Teherán para cedérsela a la Organización para la Liberación de Palestina, que luchaba por un Estado palestino. Desde entonces, el pulso entre Israel e Irán en Medio Oriente se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en esa región. Fue en los años 90 cuando los enfrentamientos comenzaron a tornarse más peligrosos y cuando comenzó la llamada Guerra en la Sombra. Aunque pareciera una zona muy lejana para quienes viven en Latinoamérica, por ejemplo, la verdad es que estos dos países tienen embajadas y grupos poblacionales en casi todos los países del mundo.
Por lo tanto, no sobra entender sus costumbres y ambiente político, y para entenderlo hay una fecha clave: 1979. Antes de 1979, Irán era una monarquía constitucional bajo el mando absoluto del Shah Mohammad Pahlavi, que estuvo en el trono de 1941 a 1979. A principios de los 50 hubo una lucha por el control del gobierno iraní entre el Shah y Mohammad Mossadegh, un parlamentario muy popular que llegó a convertirse en primer ministro en 1951. Mossadegh introdujo una serie de políticas sociales y económicas, entre ellas la nacionalización de la industria petrolera iraní, controlada durante décadas por Reino Unido, y que sentenciaron su final. En 1953, tras un golpe de Estado que la CIA admitió que orquestaron Reino Unido y Estados Unidos, Mossadegh fue despojado del poder, que regresó al Shah Pahlavi. Este ha sido calificado como un episodio clave en la historia moderna de Irán. Para muchos historiadores, marcó su relación con Occidente. Muchos lo han llegado a considerar como la semilla de la llamada Revolución Islámica que llegó al poder en 1979. Con la vuelta al poder del Shah Pahlavi, Irán se convirtió en aliado de Occidente y comenzó un programa ambicioso de modernización al que se le llamó la Revolución Blanca. Se apoyó en la renta petrolera para desarrollar grandes obras de infraestructura como autopistas, aeropuertos, redes ferroviarias, complejos industriales. Se erradicó la malaria y se llevaron a cabo programas de alfabetización. Y un aspecto clave fue la decisión del Shah de restringir la influencia del Islam en la sociedad. Permitió y alentó, por ejemplo, la educación laica y la emancipación de las mujeres. Pero también tenía pues una gran parte de la población rural, muy tradicional y muy religiosa. Las mujeres iban a la universidad, las mujeres eran juezas y tenían muchísimos cargos, había ministras, pero obviamente esto estaba siempre en un círculo de la sociedad. Pero en medio de este rápido proceso de cambios, el Shah acumuló mucho poder. Tenía el control absoluto de Irán, designaba al primer ministro, podía disolver el parlamento, controlaba al ejército y podía declarar guerras. Además, controlaba la prensa. No había lugar para la oposición y quien se atreviera a disentir podía convertirse en objetivo de la SAVAK, la Policía Política Secreta, que fue el organismo con el que la monarquía encarceló, torturó y ejecutó a sus opositores. Irán era gobernado por una autocracia que era cuestionada por las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la falta de democracia, un aspecto sobre el que los países occidentales aliados al Shah hacían la vista gorda. Para finales de la década de 1970, el malestar social ya había juntado a múltiples grupos sociales en oposición al régimen de la dinastía Pahlavi. Esta fue en principio una oposición muy heterogénea que integraron desde estudiantes, comerciantes y militantes laicos de izquierda hasta los ultraconservadores clérigos musulmanes chiitas, que son la vertiente del Islam que es mayoritaria en Irán. Los religiosos cuestionaban duramente la occidentalización del país por considerarla un insulto a la religión. Y a esa queja también se sumaba el reclamo de opositores laicos por la represión y la persecución política, la corrupción, los excesos y excentricidades del Shah, y también por la inmensa inequidad que existía entre quienes se beneficiaban de los ingresos del petróleo y los sectores rurales que seguían empobrecidos pese a la acelerada modernización del país. Y es en este punto donde toma fuerza el nombre del ayatolá Ruhollah Jomeini, uno de los líderes chiitas, quien luego se convertiría en el fundador de la República Islámica. Jomeini era un profesor de filosofía que en 1964 fue forzado al exilio por 14 años por su oposición a la monarquía. En ese tiempo, no solo se concentró en establecer las bases para instalar un régimen islámico en el país, sino que consiguió convertirse en la personalidad que unificó a la oposición que quería derrocar al Shah Mohammad Pahlavi. Para el año 1978, las manifestaciones de calle masivas en contra de la monarquía estallaron y con ellas creció la popularidad del ayatolá Jomeini. El Shah decía que se trataba de una conspiración internacional y lanzó a las fuerzas del Estado a reprimir las protestas, llegando a declarar incluso una ley marcial que dejó a centenares de muertos en las calles. Pero este esfuerzo por contener a los manifestantes solo alentó más movilizaciones, hasta que en enero de 1979 el Shah Mohammad Pahlavi huyó junto a su familia hacia Egipto para no volver nunca más. La dinastía Pahlavi había llegado a su fin. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresó al país en medio de un recibimiento masivo.
Jomeini declaró la fundación de la República Islámica el 1 de abril de 1979 tras la celebración de un referéndum nacional. Estaba determinado a cumplir el propósito de instalar un régimen teocrático y no tardó tiempo en tomar acciones que lo llevaron a erigirse como el líder supremo del país. Y no solo adoptó una postura de hostilidad tanto hacia Estados Unidos como a la Unión Soviética, las superpotencias del momento. En sus primeras acciones ordenó la ejecución de cientos de personas que fueron leales al Shah Pahlavi. Los pocos detractores que iban quedando, si no conseguían exiliarse, eran perseguidos, arrestados o incluso asesinados. Se instauraron los castigos que impone la Sharia o ley islámica y esto implicó la abolición de los derechos que se habían otorgado a las mujeres en el régimen anterior. El uso del velo islámico fue nuevamente obligatorio. Se prohibió el alcohol y también la distribución de contenido artístico occidental. Para ello se instauró la figura de una policía de la moral que se encargaba de vigilar a los ciudadanos para que cumplieran los códigos islámicos de vestimenta y comportamiento. Por otra parte, la nueva élite teocrática excluyó del nuevo régimen a los movimientos intelectuales, nacionalistas y de izquierda que le habían apoyado en la caída del Shah y transformó la estructura del poder en una que concede a los líderes supremos del clero el control absoluto del Estado. El nuevo sistema sí permitía la elección a través del voto de parte de los representantes del gobierno, pero es la figura del líder supremo de la República Islámica de Irán la que desde 1979 tiene la última palabra tanto en los asuntos del Estado como en la vida cotidiana de los iraníes. Nuevamente, las cosas parecen quedar en manos también de dos protagonistas. Por un lado, Donald Trump de Estados Unidos, quien respalda a Israel, y por el otro, Vladimir Putin, quien hace poco estrechó sus lazos con Irán. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.